Continuamos con la serie de estudios bíblicos sobre el libro de Jueces, cuyo tema central es la decadencia de una nación, que abarca los capítulos 17 al 21. En este segundo video denominado Moisés, Micaía y Jonatán, leeremos el capítulo 18 y analizaremos cómo desde una religión idólatra hogareña del capítulo 17 se establece una religión idólatra comunitaria a través de la tribu de Dan. El enfoque que daremos aquí tiene por objetivo comprender lo que el texto nos quiere transmitir en su conjunto sobre el riesgo del sincretismo religioso y sus consecuencias cuando se pretende integrar la ley de Dios con las costumbres paganas de los habitantes de la tierra que se estaba conquistando. Es la historia de la tribu de Dan, que durante la primera centuria de conquista de la tierra prometida todavía no había logrado instalarse completamente en la porción de tierra que Josué le había asignado cuando se hizo el reparto entre las demás tribus de Israel. Josué capítulo 19, versos 40 al 48. Como dijimos en el anterior video, fue un tiempo de anarquía social y religiosa, porque en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Expresión que se repite en el libro de Jueces, en el capítulo 17, verso 6, en el versículo 1 del que vamos a leer, en el capítulo 19, verso 1, y cuando termina el libro, capítulo 21, verso 25. Comencemos con el texto. Como el levita de Jueces del capítulo 17, la tribu de Dan no se contentaba con la suerte que el Señor le había asignado y quería algo mejor. Habían tomado las ciudades de Sora y Estaol en el límite sur de su territorio, pero no habían podido conquistar el resto del territorio asignado a ellos porque los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no lo dejaron descender a los llanos, nos dice Jueces capítulo 1, verso 34. En vez de procurar la ayuda del Señor, enviaron 5 espías a explorar la tierra. Leemos los versos 1 y 2 del capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión de entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Grande debió haber sido la sorpresa al encontrar un levita sirviendo en una casa idólatra. Por ello, leemos el versículo 3 y 4. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. La respuesta del levita reveló sus motivos mercenarios al reconocer que Micaía lo había contratado a sueldo para que fuera su sacerdote. Ahora bien, los danitas a su vez, en vez de continuar con la exploración de la tierra, deciden preguntarle al levita que le consulte a Dios si tendrían éxito en su viaje. Leemos los versículos 5 y 7. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. El sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón.
sin que nadie en aquella región les perturbase cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. O sea que no tenían rey. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. En el texto hebreo se utiliza la palabra Elohim, traducido en nuestras Biblias como pregunta pues a Dios, que bien podría traducirse como pregunta pues ahora a los dioses, ya que Elohim es plural, no es singular. En cambio, el levita le respondió sin consultar a Dios, ahora en singular, utilizando la palabra Jehová a la ligera, al declararles lo que deseaban escuchar, porque el Señor había asignado otro territorio a la tribu de Dan, violando así el mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, dice el mandamiento de Éxodo 20, versículo 7. Igualmente la misión fue un éxito. Lais estaba ubicada en una región agrícola a los pies del monte Hermón y sus habitantes vivían conforme a la costumbre de los de Sidón, lo que quizás significa que se consideraban protegidos por esa ciudad, porque quedaba aún lejana sobre la costa cerca de Tiro. Entonces los espías regresaron con una respuesta positiva de su viaje. Leemos versículo 8 al 13. Dice, volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no hacéis nada? No seáis perezosos, poneos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron al campamento de Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron a la casa de Micaía. Los espías motivaron a la tribu a conquistar Lais. Recordemos que Kiriat Jearim, conocido como campamento de Dan, era el mismo lugar donde el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Capítulo 13, versículo 25 del libro de Jueces, lo que invita a comparar las conquistas egoístas de estos danitas con la misión que Dios le encomendó a Sansón para liberar a su pueblo de la opresión filistea. Ahora avancemos. Leemos el versículo 14 hasta el 21. Y nos dice así. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron, calla.
pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que tú seas sacerdote en casa de un solo hombre que en una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Lo correcto hubiera sido destruir los ídolos y el santuario, y así arrancar de raíz el pecado que había en su medio. En cambio, los espías entraron a la casa y tomaron la imagen de talla, el efod y los ídolos domésticos, desoyendo la protesta del joven levita y tentándolo para que se uniera a ellos, ofreciéndole ser padre y sacerdote de toda una tribu y no solo de una familia, quien gustoso aceptó la tentación. Luego prosiguieron el viaje, poniendo a los niños y el ganado por delante, mientras los danitas armados iban a la retaguardia previendo una represalia de Micaía cuyo intento no se hizo esperar. Leemos ahora los versículos 22 y 26. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes? Que has juntado gente. Él respondió: Tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuerte que él, volvió y regresó a su casa. Aquí cabe una reflexión. Cuando Micaía y sus vecinos acompañantes persiguieron a los danitas y cuando lo hallaron, los hijos de Dan hicieron prevalecer su superioridad numérica y su fuerza que hizo recapacitar a Micaía. En realidad sus dioses podían ser robados e incluso si el sacerdote que él mismo había consagrado por dinero y que no tenía reparo en dejarlo si le ofrecían un mejor salario, no significaba nada si ponía en riesgo su propia vida, que es lo único que le quedaba, y la de sus vecinos y la familia ante la amenaza que hicieron los danitas. Micaías, quien empezó robando a su madre, terminó despojado de todos sus símbolos y del sacerdote como si se hubiera cumplido la maldición que su madre le hizo al ladrón. Capítulo 17, verso 2. Los danitas, por su parte, continuaron su marcha hasta llegar a Lais y la conquistaron. Así nos dice el texto, versículos 27 y 29. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, y llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y la llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Allí establecieron el principal culto de su idolatría, lugar que en el futuro, unos 350 años después, Jeroboam I ubicaría uno de sus becerros de oro en Dan, continuando la tradición de la idolatría de la ciudad. Nos habla el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 29.
Ahora llegamos al final del capítulo 18 de Jueces, con los versículos 30 y 31, que nos dice, y los hijos de Israel levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. El ídolo que levantaron los hijos de Dan rivalizó con la verdadera adoración a Dios que se realizaba en Silo, donde estaba el arca. El texto también revela el nombre del levita, cuyo nombre es Jonatán, nieto de Moisés, ya que su padre Gersón fue uno de los dos hijos que tuvo Moisés con su esposa Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Éxodo capítulo 18, versos 1 al 4. Esto para la cultura hebrea, este Jonatán corrupto, era una deshonra para toda la familia de Moisés. Por ello, los copistas de los textos originales colocaron la letra hebrea Nun en medio del nombre Moisés para que se leyera Manasés, nombre que aparece en las Biblias hoy, cuyo Antiguo Testamento se basa en el texto masorético y no en el alejandrino como las versiones protestantes evangélicas. Este cambio también de nombre es un claro ejemplo de corrupción religiosa con fines políticos, especialmente si se considera que Jueces fue escrito durante el reinado de Manasés, el rey más corrupto, déspota e idólatra que tuvo Judá. La idolatría de los danitas, aunque era ejercida por un sacerdocio con antepasados famosos, inevitablemente acabaría mal. De ahí la referencia al cautiverio. Esta mención permite suponer que la edición final de Jueces debió realizarse poco después del exilio del Reino del Norte, allá por el 722 a.C. Esta historia revela la decadencia moral y espiritual de Israel en ese periodo, mostrando la falta de guía divina que es reemplazada por la búsqueda de soluciones por sus propios medios de las personas que estaban ahí. Ahora bien, resumiendo, en el video anterior estudiamos cómo la idolatría comenzó en una familia que habitaba en el monte Efraín con Micaía, que montó un altar de culto hogareño, incorporando imagen de talla y otra de bronce, nombrando a su hijo como sacerdote y luego tomando a sueldo a un levita errante que pasaba por ahí, y así creyó que la bendición de Dios llegaría a su casa. En este estudio del capítulo 18, conocimos que el levita se llamaba Jonatán y era nieto descendiente de Moisés, quien a contramano de su abuelo comenzó como sacerdote en un lugar idólatra y terminó siendo ministrando a la tribu de Dan, estableciendo el primer culto idólatra comunitario en la tierra de Israel. Los capítulos 17 y 18 de Jueces incluyen idolatría, corrupción religiosa, violencia, caos social que estaba imperante en Israel, que ilustran la confusión y la falta de dirección espiritual que se vivía en ese período. Además, la tribu de Dan que busca un nuevo territorio aprovechando la situación para robar imágenes hogareñas y comprar a un levita para que guíe el culto de toda la tribu, generalizando la idolatría, añade más caos a la situación nacional, como veremos en el siguiente video. Aquí se extraen varias lecciones claves. En primer lugar, la tribu de Dan, en lugar de confiar en que Dios le daría la victoria para terminar de conquistar el territorio asignado, decide buscar una solución más fácil y menos conflictiva. Es una evidente actitud de buscar el camino fácil y conveniente a los propios intereses en lugar de aceptar y obedecer el mandato divino, tema recurrente en la época
y una advertencia sobre la falta de fe y la pereza espiritual para alcanzar las promesas de Dios. Segundo lugar, la historia de Micaía, sus ídolos y el sacerdote levita son ejemplo claro de corrupción espiritual y de cómo la fe puede ser manipulada. El levita, en lugar de servir a Dios por vocación, se vende al mejor postor, primero a Micaía y luego a la tribu de Dan, para obtener un mejor salario y una posición de prestigio mayor. Esto demuestra que la religión sin un corazón sincero para Dios es simplemente un negocio o una herramienta para el poder y la ganancia personal, además de una falta moral y espiritual que lleva a servir como sacerdote en un culto idólatra. Tercer lugar, la tribu de Dan no solo roba a Micaía, sino que lo hacen sin remordimiento, creyendo que su causa es justa, autojustificando su pecado, desoyendo obviamente la ley de Dios. Si hubieran obedecido lo que Moisés ordenó al pueblo de cómo proceder con los habitantes y sus imágenes de culto en la tierra que iban a conquistar, no hubieran robado sus ídolos, sino que los hubieran destruido. Así dice Números capítulo 33 del verso 50 al 53. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Todavía no había entrado a la tierra prometida. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán y entrado en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os las he dado para que sea vuestra propiedad. Cuarto, la actitud de Jonatán y su investidura como levita y sacerdote, humillando su santo origen familiar, enseña que la relación con Dios es exclusivamente personal. Ser nieto de Moisés no garantiza llevar una forma de vida correcta y que toda mala conciencia tiene profundo impacto negativo en las personas a quienes ministramos en el culto a Dios. Esto es un llamado de atención a los ministros que ofician en los cultos. Esto ilustra, en quinto lugar, el peligro de la idolatría, que no solo consiste en adorar a un ídolo de madera o de metal, sino en cualquier otra cosa que pongamos por encima de Dios, incluso si esa cosa nos promete prosperidad o seguridad. Y por último, sexto, la falta de una guía moral y espiritual basada en la ley de Dios siempre lleva al caos. El resultado es el robo, la violencia, el crimen y la perversión de la fe. En resumen, el capítulo 18 de Jueces es una advertencia sobre los peligros de una fe superficial, la búsqueda de la conveniencia en lugar de la obediencia, la manipulación de la religión para el beneficio personal y la anarquía moral que resulta cuando la gente abandona los principios de Dios. Es un recordatorio de que la verdadera fe implica un compromiso total y una obediencia incondicional, incluso en los momentos difíciles que estemos pasando. Ahora bien, ¿cómo Jesús interviene en el relato? El libro de Jueces es un relato del Antiguo Testamento que describe una época de caos en Israel, mucho antes que Jesús naciera. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, se puede entender la intervención de Jesús como el Rey piadoso y justo que se espera que guíe al pueblo de Dios. La frase repetida en el libro: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, subraya el problema fundamental. Jesús es el verdadero rey que Israel necesita y es toda la humanidad también. Los jueces del Antiguo Testamento eran libertadores temporales y a menudo imperfectos, que señalaban la necesidad de un Salvador perfecto. La historia de la tribu de Dan, que roba, idolatra y actúa en su propio interés, es un ejemplo claro de cómo la humanidad, sin un rey
y sin la guía de Dios cae en el caos y el pecado. Jesús, Rey justo y eterno, no solo libera del pecado, sino que también nos trae un reino de rectitud donde vivir en paz y seguridad. Y en segundo lugar, es el que nos revela la auténtica religión para no caer en la idolatría. El capítulo 18 de Jueces muestra la perversión de la adoración a Dios, donde se utilizan ídolos y un sacerdote comprado para obtener un beneficio personal. Es una religión a la carta, que busca la bendición de Dios a través de medios incorrectos y egoístas. La idolatría de la tribu de Dan es una sombra de cualquier cosa que las personas pongan en lugar de Dios para obtener seguridad, riqueza o éxito. Jesús nos llama a dejar esos ídolos, sean de madera, dinero o poder, y a seguirlo a Él, confiando en que en Él se encuentra la vida eterna y la verdadera paz. En conclusión, la historia de la anarquía y la idolatría de la tribu de Dan resaltan la necesidad de su venida. Esta historia es una ventana a la condición humana sin un rey justo que lleve a una adoración verdadera, haciendo aún más evidente la necesidad del verdadero rey prometido que es Jesucristo. Hoy día muchos no han comprendido todavía la profundidad del significado de las palabras de Jesús a la mujer samaritana cuando le dijo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. No en vano se le prohibió a Israel hacer imágenes esculpidas para adorar. El apóstol Juan era consciente de ello cuando nos recordó diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 21. Solo conscientes de nuestra unión a través de Él con el Padre podemos conocer realmente a Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Que la gracia de Dios les bendiga y los guarde de todo mal camino.